Saludar, sean ustedes bienvenidos al curso de Derecho Procesal Administrativo. Como información importante para ustedes, como tarea que tienen para esta semana o estos días del 29 y 30 de mayo, por lo menos realizar la evaluación con la finalidad de mejorar la calidad académica, ¿verdad? Eso es una cuestión administrativa que se nos pidió que compartiéramos con ustedes. Entonces, el día de hoy, estamos en la semana número 16. El tema que nos corresponde abordar el día de hoy es el amparo. El objetivo de nuestra clase, pues, es estudiar el amparo, el cual puede ser interpuesto ante la violación de un derecho de carácter constitucional y su trámite. Previo a entrar en materia, pues vamos a trabajar lo relacionado en cuanto hablábamos en la clase anterior sobre el proceso contencioso administrativo, los recursos, ¿verdad? Y mencionábamos que teníamos en cuanto a la casación, ¿verdad? La casación, nos quedamos en los motivos de forma, los motivos de fondo, ¿verdad? En los cuales pues, se encuentran regulados en el artículo 622 y 621 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Dentro de la casación por motivos de forma, pues tenemos que el recurso de casación procede por estos dos motivos. En cuanto al motivo de forma, pues procede en los siguientes casos. Cuando el tribunal, pues, de primera o de segunda instancia, pues, careciere de jurisdicción o de competencia, pues, para conocer el asunto de qué se trate, o cuando, pues, el tribunal, pues, se niegue a conocer, ¿verdad? Teniendo la obligación de hacerlo. Otro motivo de forma es por falta de capacidad legal o de personalidad de los litigantes o de personería en quien pues los haya representado. Continuando con estos motivos de forma, pues se considera por omisión de una o más de las notificaciones que han de hacerse pues personalmente, ¿verdad? Eso atendiendo a lo que se estipula o lo que está establecido en el artículo 67 de su Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Si pues ello hubiera influido en la decisión. Si también otro motivo de forma pues es por no haberse recibido a prueba el proceso o sus incidencias pues en cualesquiera de las instancias cuando pues proceda con arreglo a la ley o si hubiere pues denegado cualquiera diligencia de prueba admisible, ¿verdad? Si todo ello pues hubiera influido en la decisión. Así también se considera motivo de forma cuando el fallo pues, contenga resoluciones contradictorias, si la aclaración, si el recurso de aclaración hubiere sido denegado, ¿verdad? También otro motivo de forma es cuando el fallo pues, otorgue más de lo pedido, ¿verdad? O bien no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones pues oportunamente deducidas, ¿verdad? Si hubiera pues sido denegado el recurso de ampliación, ¿verdad? Y en general, por incongruencia pues del fallo con las acciones pues que fueron objeto del proceso. También como motivo de forma se tiene por haberse dictado la resolución por un número de magistrados pues menor que el señalado por la ley o bien un magistrado pues legalmente impedido, ¿verdad? Que no esté facultado para poder integrar el tribunal y pues tenga que resolver, ¿verdad? Por casación por motivos de fondo, tenemos que es cuando la sentencia o auto recurrido pues contenga violación, aplicación indebida, interpretación errónea de las leyes o bien doctrinas legales aplicables.
¿verdad? También el segundo motivo de fondo es cuando en la apreciación de las pruebas pues haya habido error de derecho o bien error de hecho, ¿verdad? Si este último pues resulta de documentos o actos auténticos que demuestren pues de modo evidente la equivocación del juzgador, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, en el primer caso o en el primer motivo de fondo, mencionamos las doctrinas legales aplicables. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros por esas doctrinas legales que se pudieran aplicar para poder interponer la casación por motivo de fondo? Tenemos que la doctrina legal es la reiteración de fallos de casación pronunciados en un mismo sentido, ¿verdad? En casos similares, no interrumpidos por otro en contrario, y que hayan pues obtenido el voto favorable de 4 magistrados por lo menos, ¿verdad? Dentro de los requisitos de interposición, tenemos que tomar en cuenta lo relacionado en el artículo 61, 619 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 79 de la Ley del Organismo Judicial, ¿verdad? Entonces, dentro de estos requisitos de interposición, pues se encuentran contenidos, como hemos mencionado, en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero se trata pues de un recurso que en exceso pues tiene formalismos, ¿verdad? Los directa y principalmente interesados en un proceso o sus representantes legales tienen derecho a interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Atendiendo a lo que está establecido en el artículo 619 del Código Procesal Civil y Mercantil. En el artículo 79 de la Ley del Organismo Judicial, pues establece la competencia y regula que son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia o bien de la Cámara respectiva conocer de los recursos de casación en los casos que procedan según la ley, ¿verdad? Entonces, dentro de los requisitos del memorial de interposición de este recurso, pues los requisitos fundamentales, como cualquier otro escrito, ¿verdad? Cualquier otro memorial, están fundamentados en el artículo 61 y de igual, pues tenemos que, debe contener la designación, ¿verdad? Del juicio y de las otras partes que en él intervienen, la fecha y naturaleza de la resolución recurrida, la fecha de la notificación, ¿verdad?, al recurrente y de la última, pues, notificación, pues, indicando el artículo e inciso que lo contenga, ¿verdad? En caso de procedencia, pues, indicando el artículo e inciso que lo contenga, ¿verdad? Entonces, a esto me refiero de que tenemos que consignar, si estamos interponiendo una casación por motivo de forma, de igual, dentro del artículo 622 hay varias literales, ¿verdad? Entonces tenemos que fundamentar también sobre qué literal estamos interponiendo un recurso de casación por motivo de forma. La misma manera, si va a ser una casación por motivo de fondo, pues también tenemos que colocar sobre qué literal pues estamos fundamentando nuestro escrito. Artículos e incisos pues de la ley que se estimen infringidos, doctrinas legales en su caso, pues de acuerdo con lo que se encuentra establecido en el artículo 627 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si el recurso se fundamenta por error de derecho o de hecho, pues en la apreciación de las pruebas, debe indicarse en qué consiste el error alegado, ¿verdad? A juicio del recurrente, y también debemos de identificar en el caso si es de error de hecho, ¿verdad? El documento o acto auténtico, ¿verdad? Que demuestre la equivocación del juzgador. En cuanto al plazo, bueno, el plazo para plantear la casación es de 15 días, ¿verdad?
contados desde la última notificación de la resolución respectiva, de conformidad pues con el artículo 626 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Contra la sentencia de casación, pues ya solo proceden los recursos de aclaración y ampliación, ¿verdad? Pero los magistrados, pues que la dicten, serán responsables con arreglo a la ley, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto al recurso de casación. Posterior a ello, de la remisión, posterior a ello del recurso de casación y en cuanto al tema de los recursos que ya los abordamos, pues tenemos la remisión de antecedentes, ¿verdad? Firme la resolución que puso fin al proceso, se devolverá el expediente al órgano administrativo que corresponde con certificación de lo resuelto. Esto con fundamento, pues en el artículo 46, la vía de apremio, ¿verdad?, ante los tribunales, pues competentes del ramo civil. Y la segunda opción es ante la competencia de lo económico coactivo, ¿verdad? Esto con fundamento en el artículo 48 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad? Entonces, con esto, pues damos por agotado nuestro tema en cuanto al proceso contencioso administrativo y los recursos, ¿verdad?, que se pudieran interponer ante una resolución definitiva, ¿verdad? Ahora bien, el tema que nos corresponde el día de hoy, pues es platicar o analizar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, ¿verdad?, que es el decreto número 1-86. Y dentro de los considerandos, pues se manifiesta que de conformidad pues con los principios en que se basa la organización democrática del Estado, deben existir medios jurídicos que garanticen el irrestricto respeto a los derechos inherentes al ser humano, a la libertad de su ejercicio y a las normas fundamentales que rigen la vida de la República de Guatemala. En el segundo considerando, pues que para tales propósitos debe emitirse una ley que desarrolle pues adecuadamente los principios en que se basa el amparo como garantía contra la arbitrariedad, la exhibición personal como garantía de la libertad individual, ¿verdad? Entonces, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, como indicábamos, decreto número 1-86, pues es el cuerpo normativo, ¿verdad?, que engloba tanto los principios, las instituciones, las doctrinas, las normas jurídicas y procedimientos bajo los cuales pues se desarrollan las garantías constitucionales, ¿verdad?, velando pues por preservar la primacía constitucional, ¿verdad?, por preservar entonces todo lo que se encuentra establecido en nuestra Constitución, ¿verdad? El control constitucional, pues, es el que ejerce la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad?, para que la administración pública y otros órganos del Estado, pues, no violen, ¿verdad?, no violen con sus actos, con sus preceptos y garantías pues que la Constitución Política de la República de Guatemala pues garantiza, ¿verdad? Así también pues la regulación de la acción de amparo pues se inicia con la Constitución Política de la República de Guatemala y se encuentra pues establecido en el artículo 265, ¿verdad?, y en el cual así también se instituye pues el amparo con el fin de proteger a las personas contra amenazas de violaciones de sus derechos o para restaurar, ¿verdad?, el imperio de los mismos, pues cuando la violación ya hubiera ocurrido. No hay ámbito, ¿verdad?, que no sea susceptible de amparo y procederá siempre pues que los actos, las resoluciones, las disposiciones o leyes de autoridad pues lleven implícitos amenazas, restricción o violación de los derechos que la Constitución y las demás leyes pues garantizan, ¿verdad? Eso enmarcándolo precisamente tal vez en
haciendo como un breve resumen de estos dos considerandos. En el segundo considerando, pues este contiene precisamente pues el objeto, ¿verdad? Con el cual pues se han creado las instituciones de las garantías constitucionales. Ahora bien, en el artículo número 1, pues se encuentra establecido el objeto de la ley, ¿verdad? Entonces, este artículo 1, pues se encuentra contenido precisamente en el título 1 con epígrafe protección con señala tanto el objeto de la ley y también los principios procesales, ¿verdad? Bajo los cuales pues se rige la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, el objeto, desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a las personas pues, protegidos por la Constitución Política de la República, las demás leyes, los convenios internacionales que fueron ratificados o que sean ratificados por Guatemala, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando, ¿verdad?, dentro de este capítulo único que les he mencionado, aparte del objeto, pues se encuentra contemplado los principios procesales, ¿verdad? Y dentro de estos principios procesales, pues se regulan los siguientes. El principio de interpretación extensiva. Acá se encuentra lo establecido, pues en que esta ley que estamos analizando, pues deben ser interpretados de forma que puedan, pues, alcanzar o cubrir supuestos no comprendidos pues expresamente por ella, por considerar pues que la voluntad del legislador pues era abarcar todas las situaciones que pudieran presentarse y que puedan ser objeto de esta ley, ¿verdad? Estamos hablando del decreto 1-86. Este principio de interpretación extensiva, pues es lo que se encuentra fundamentado, establecido en el artículo número 2. El principio de supremacía constitucional. Bueno, por este principio, pues obviamente tenemos que la Constitución es la piedra, ¿verdad?, angular, está en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico. Lo que hace, pues, indispensable, ¿verdad?, que todas las normas de menor jerarquía pues sean emitidas sin contrariar lo que en ella pues se establece, atendiendo al artículo número 3. El principio de derecho de defensa. Para que pueda proceder, debe desarrollar el proceso respectivo pues ante el tribunal competente, ¿verdad? Respetando todas las garantías procesales, entre las cuales pues se encuentra escuchar pues la versión de los hechos y peticiones de todas las partes en conflicto por igual, ¿verdad? Artículo número 4 del decreto 1-86 también se relaciona con el artículo número 12 de nuestra Constitución. El principio de días y horas hábiles. En los asuntos relativos pues, a los procesos de justicia constitucional, se considera que todos los días y horas son efectivos y disponibles, ¿verdad? Esto debido a la importancia de los derechos que tutela y también pues la necesidad de respuesta pronta por parte de las autoridades respectivas. Artículo número 5, literal A. El principio de simplicidad en las actuaciones. Este principio busca evitar las formalidades innecesarias y engorrosas, pues en la tramitación de los procesos de las acciones constitucionales, ¿verdad? Artículo número 5, literal B. El principio de brevedad en las notificaciones. Debido al carácter de urgencia, ¿verdad? Como lo vimos en el principio de días y horas hábiles, ¿verdad? Entonces, también tiene relación con ello, porque debido a este carácter de urgencia de la tramitación, pues, de las garantías constitucionales, es necesario, pues, evitar acciones, pues, que puedan retardar innecesariamente el proceso, por lo que se debe, pues, informar a los interesados sobre todo lo actuado y lo resuelto pues en la brevedad de lo posible.
Artículo número 5, literal C. El principio de prioridad en el trámite. Se debe dar prioridad a la tramitación pues, de las acciones constitucionales, ya que se encuentra pues, en juego el orden constitucional, ¿verdad? También la integridad, la libertad de las personas involucradas, ¿verdad? Esto atendiendo al artículo número 5, literal D. El principio de impulso de oficio. Es obligación pues, de la administración pública no detener el trámite de las garantías constitucionales y adoptar pues, las medidas necesarias para evitarlo. Fundamento legal, artículo número 6. El principio de supletoriedad. Cuando sea necesario pues, recurrir a otro cuerpo legal para soldo y también relacionándolo con el artículo número 1 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, disposiciones reglamentarias y complementarias de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, ¿verdad? Eso es en cuanto a los principios procesales, ¿verdad? Que se encuentran regulados dentro de su decreto 1-86. En cuanto al objeto del amparo, como vemos, el amparo pues viene a ser una garantía constitucional que tiene pues como finalidad pues proteger los derechos de las personas de las amenazas de violaciones o restaurar pues el imperio de los mismos cuando la violación ya hubiera ocurrido. Su fundamento constitucional, pues ya lo hemos mencionado, es el artículo 265. En la doctrina, pues vamos a encontrar varios autores, ¿verdad?, que definen, ¿verdad?, qué es el amparo como tal, y entre varios autores, pues vamos a encontrar que el amparo viene a ser una institución, ¿verdad?, que tiene su ámbito, ¿verdad?, en cuanto a sus derechos, ¿verdad?, o en cualquiera que sea su índole, ¿verdad?, que actúa pues fuera de sus atribuciones legales esta autoridad o que se excedió de esa autoridad y hubo alguna repercusión pues dentro de alguna resolución, alguna sentencia y que vulnera los derechos de una persona, de un particular. Generalmente pues está vulnerando también pues esas garantías establecidas en la Constitución, ¿verdad? O los derechos que la Constitución protege, ¿verdad? Entonces, en el artículo número 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se establece cuál es el objeto del amparo. Atendiendo pues este artículo, el amparo protege a las personas pues contra las amenazas de violaciones de sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación ya hubiera ocurrido, ¿verdad? No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, las resoluciones, las disposiciones o leyes de autoridad pues lleven implícitos una amenaza, una restricción o una violación de los derechos que la Constitución y las leyes pues garantizan, ¿verdad? Entonces, de este objeto que se encuentra regulado en el artículo número 8, en la primera fase, ¿verdad? Aquí se pueden deducir dos fines, ¿verdad? El primero es que el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Estamos hablando de un fin preventivo, ¿verdad? O va a restaurar el imperio de los mismos cuando la violación ya hubiera ocurrido. Estamos hablando desde un fin restaurador, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto al objeto del amparo. Tenemos la interposición. Bueno, en el artículo 19, pues, se establece la conclusión, pues, de los recursos ordinarios, ¿verdad? Para pedir el amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios judiciales y administrativos
por cuyo medio pues se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso, ¿verdad? Por lo que dentro del mismo pues se encuentran, dentro de este artículo, dentro de la lectura de este artículo, tenemos que se encuentran establecidos 3 presupuestos procesales, o bien también catalogados como requisitos previos para que proceda la acción de amparo. Y estos presupuestos procesales o requisitos previos, pues son los siguientes: la legitimidad, la temporalidad y la definitividad, ¿verdad? Cuando estamos hablando de legitimidad, pues consiste en individualizar correctamente a los sujetos activos y pasivos, ¿verdad? Por lo tanto, pues hay una legitimación activa. ¿Qué quiere decir esto? La legitimación activa, pues consiste en que quien lo interpone sea quien le corresponde el derecho para hacerlo, ¿verdad? Para poder interponerlo. La legitimación pasiva consiste en que quien lo conoce sea quien le corresponde la competencia para hacerlo, ¿verdad? Entonces, para saber quién es el idóneo, quién es el competente, quién es el legitimado, para conocer, ¿verdad? Entonces, les queda de tarea, pues, profundizar o leer, pues, lo que se encuentra establecido en el auto acordado 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? En el segundo presupuesto, que es la temporalidad, pues tenemos que este debe interponerse dentro del plazo establecido en el artículo número 20 del decreto 1-86, ¿verdad? Por regla general, son 30 días siguientes de la última notificación al afectado o de conocido el hecho que a su juicio pues le perjudica. Ojo, en materia electoral cambia el plazo, ¿verdad? En materia electoral son 5 días, ¿verdad? En la definitividad, pues consiste que previamente, pues a interponer el recurso de amparo, pues se deben agotar los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, ¿verdad? Para poder hacer uso de la acción de amparo, ¿verdad? Entonces, ojo, presupuestos procesales para que pueda proceder la acción de amparo, la legitimidad, la temporalidad y la definitividad, ¿verdad? Y que se encuentran pues fundamentados o que los podemos deducir del artículo 19 de nuestra ley de amparo. Ahora bien, ¿quiénes son partes en un proceso de amparo? ¿Verdad? Entonces, según nuestra ley en análisis, tenemos el solicitante, los terceros interesados, la autoridad impugnada, la PGN, Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? El procurador de los derechos humanos, solo cuando haya intervenido, ¿verdad? El solicitante en el goce de tal derecho, ¿verdad? Se trata de un sujeto activo de la pretensión de amparo. Los terceros interesados, pues es tenida en cuenta, pues son tenidos en cuenta dentro del proceso de amparo. Se trata propiamente, pues, de casos de pluralidad de partes que pueden, pues, darse tanto en los sujetos activos como pasivos, ya que puede, pues, ser legitimada para deducir la pretensión, pues, respecto de un mismo acto violatorio de derechos humanos, más de una persona, ¿verdad? O bien pueden ser varias las autoridades o entidades, pues, contra quienes se interponga el amparo y que haya, pues, una o más personas que tengan interés, ¿verdad?, en que se mantenga el acto impugnado. Entonces, tenemos, es perfectamente posible en el proceso de amparo el litisconsorcio, ¿verdad?, como pluralidad de partes principales unidas en su actuación procesal.
y la intervención pues adhesiva o coadyuvante como facultad de actuar pues adhiriéndose a las pretensiones de algunas de las partes, ¿verdad? Así también estipula que si la autoridad, pues la persona impugnada o el solicitante del amparo, pues tuviesen conocimiento de que alguna persona pues tiene interés directo en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o bien procedimiento, ya sea por ser parte en las diligencias o por tener alguna otra relación jurídica con la situación planteada, están obligados a hacerlo saber al tribunal, ¿verdad? Indicando nombre, dirección, la forma sucinta, ¿verdad? De la relación de ese interés que tienen. Así también, pues el Tribunal de Amparo pues, debe dar audiencia al tercero en la misma forma que al Ministerio Público, ¿verdad? Ojo, aquí se menciona Ministerio Público, pero esa función actualmente se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Entonces, tenemos también a la autoridad, al sujeto, el sujeto pasivo, ¿verdad? Del proceso de amparo es la autoridad o entidad a la cual pues ha emanado el acto violatorio o desconocedor del derecho, ¿verdad? Que sirve de base a la pretensión del reclamante, ¿verdad? Estamos hablando de la autoridad impugnada, ¿verdad? Es frente a quien se deduce la pretensión de amparo. Así también, pues, la ley de órganos del Estado en virtud, pues, de contrato, concesión o conforme otro régimen semejante, ¿verdad? La Procuraduría General de la Nación, pues, esta interviene por actuaciones jurídicas de esa abogacía y se basan en el decreto 1-86, ¿verdad? La ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, así como actos y acuerdos pues, de la Corte de Constitucionalidad provenientes pues, de toda clase de procesos, ¿verdad? Tanto administrativos, judiciales, es decir, casos en todas las materias del derecho, tanto penales, laborales, civiles, contenciosos administrativos, ambientales, de niñez y adolescencia, de familia, entre otros, ¿verdad? Y el procurador de los derechos humanos, pues solo cuando haya intervenido pues, dentro del proceso, obviamente va a formar parte del proceso de amparo. El amparo provisional, pues este viene a ser una medida precautoria, ¿verdad? Que permite al tribunal pues, suspender el acto, resolución o disposición pues, que afecta al sujeto activo mientras dure la resolución definitiva del amparo, ¿verdad? Cumple la función paralizante del acto reclamado, impidiéndole pues, la gestión de nuevas consecuencias. Tiene como función principal pues preservar la materia del proceso de amparo, ¿verdad? El procedimiento, bueno, el trámite inmediato del amparo es el fundamento legal de la primera resolución, ¿verdad? La cual admite para su trámite el amparo, solicita los antecedentes de las actuaciones al sujeto pasivo, otorga o no el amparo provisional y ordena su notificación pues al día siguiente. Entran también a funcionar los principios regulados pues en lo que indicábamos al inicio de la clase, en los artículos 5, precisamente en la literal D, ¿verdad? Y el artículo número 6, ¿verdad? Que hablan pues sobre la prioridad sobre los demás asuntos e impulso de oficio. Todo pues se encuentra regulado en los artículos 20, 21 y 26 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces tenemos que esa solicitud pues deberá hacerse por escrito dentro de los 30 días siguientes de la última notificación de conocido el hecho que a su juicio le perjudica, ¿verdad? En materia electoral, pues el plazo es totalmente diferente, ¿verdad? Que son solamente 5 días, ¿verdad?
quien fuere, lo va a interponer, pues quien fuere notoriamente el pobre o ignorante, ¿verdad? El menor o incapacitado que no pudieran actuar con auxilio profesional, pues podrán presentarse a los tribunales y hacer su solicitud de amparo en forma verbal, ¿verdad? La calificación de solicitud de primera resolución y remisión de antecedentes conforme pues al artículo 22 y 33 del decreto 1-86, ¿verdad? Acá, si hay alguna omisión, pues se va a dar un plazo para que se pueda hacer los requerimientos faltantes, ¿verdad? Y ese plazo es de 3 días, ¿verdad? Más el de la distancia, pues cuando sea pertinente, ¿verdad? Evitando en lo posible suspender el trámite. Y se da la primera resolución y se confiere audiencia, ¿verdad? Esto pues con fundamento legal al artículo 35, ¿verdad? Acá tenemos que se da la audiencia, también aquí recibidos pues los antecedentes o el informe, el tribunal pues deberá confirmar o revocar la suspensión provisional decretada en el auto inicial del procedimiento y dará audiencia dentro del término común de 48 horas para que se manifiesten el solicitante, Ministerio Público, PGN, ¿verdad? Terceros interesados, personas pues que a juicio del tribunal pues tengan interés, ¿verdad? Vencido ese plazo, ese término, pues hayan o no alegado las partes, pues el tribunal obligatoriamente deberá resolver, ¿verdad? Pero si hubieran hechos que establecer, pues se puede abrir a prueba, ¿verdad? Con fundamento en el artículo 35 y 36. Se puede dar una segunda audiencia con fundamento al artículo 37. Transcurrido esta segunda audiencia, pues se puede dictar sentencia, ¿verdad? O bien, se da la segunda audiencia y se puede dar la vista pública, ¿verdad? Si así lo solicitaren, pues alguna de las partes. Se da se da la vista pública, se puede dictar sentencia a los 3 días. O bien, si hay la vista pública, pero también se va a decretar el auto para mejor fallar, transcurrido el diligenciamiento del auto para mejor fallar, dentro de el tercer día se puede dictar sentencia, ¿verdad? Eso es el trámite del amparo, ¿verdad? Entonces, con ello, pues damos atención, compañeros, y cualquier duda o comentario, pues lo hacen llegar vía correo electrónico. Espero haber llenado pues las expectativas en cuanto al curso de Derecho Procesal Administrativo y en todo caso, pues estamos para servir. Fue un gusto compartir con ustedes, que tengan una excelente tarde.